A las 3:14 de la madrugada del 14 de diciembre de 1939, el coronel Alexander Dolchenkov estaba sentado dentro de una tienda de mando helada en Loimola, Finlandia, intentando redactar un informe que tuviera algún sentido. 41 años, 18 años en el Ejército Rojo, 3 campañas. Nunca había escrito un informe como ese. Afuera, su regimiento había desaparecido. La 18ª División de Fusileros había enviado 1,200 hombres al bosque al anochecer de la tarde anterior. A medianoche, 340 habían regresado. El resto estaba en algún lugar de la oscuridad, muertos, heridos, congelados, algunos todavía corriendo. Dolchenkov no había visto a un solo soldado finlandés en toda la noche. Sus hombres habían sido abatidos desde posiciones que no podían localizar, flanqueados por fuerzas que no dejaban huellas en la nieve, emboscados en puntos que ya habían despejado. El ejército finlandés había surgido del bosque y había vuelto a desvanecerse en él, sin gritos, sin cargas, sin banderas. Escribió 4 palabras en la parte superior de la página de su informe. Las tachó. Las volvió a escribir. No son humanos. 542 bajas confirmadas. Eso fue obra de un solo francotirador finlandés operando solo en 98 días. Pero Dolchenkov aún no sabía nada de Heiha. Solo sabía lo que le estaba ocurriendo a su regimiento. Y lo que le estaba ocurriendo a su regimiento no tenía explicación que pudiera plasmar en lenguaje militar oficial. Esta no es la historia de la victoria de Finlandia. Esa historia es bien conocida. Esta es la historia de lo que los comandantes soviéticos vieron y sintieron y escribieron en los meses antes de comprender que estaban combatiendo algo que nunca habían encontrado antes. Los informes que enviaron a Moscú, el lenguaje al que recurrieron cuando la terminología militar estándar les fallaba, el colapso psicológico de un ejército que llegó con todo y se adentró en un bosque que los fue destruyendo soldado a soldado. Esta es la historia de un coronel que intentó poner en palabras lo que ningún documento militar estaba diseñado para describir. Alexander Dolchenkov nació en 1898 en Voronezh, una ciudad en el centro de Rusia a 500 kilómetros al sur de Moscú. Su padre era ferroviario. La familia no tenía nada. Dolchenkov se unió al Ejército Rojo en 1921 a los 23 años, atraído no por la ideología, sino por la promesa de un uniforme, comida y estructura. Era competente. Ascendió de manera constante. En 1935 comandaba un regimiento de fusileros en el distrito militar de Leningrado. En 1939 su regimiento estaba apostado cerca de la frontera finlandesa. Sabía que Finlandia era la siguiente. Todos en el distrito militar de Leningrado lo sabían. Las directivas políticas llevaban semanas llegando. Finlandia era un estado burgués hostil. Finlandia albergaba elementos antisoviéticos. Finlandia representaba una amenaza estratégica para Leningrado, que se encontraba a apenas 32 kilómetros de la frontera finlandesa. Algo ocurriría. El 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética atacó Finlandia a lo largo de un frente de 1,300 kilómetros. La fuerza de invasión contaba con aproximadamente 450,000 soldados en la oleada inicial, 1,500 tanques, 3,000 aeronaves. El Comisariado del Pueblo para la Defensa predijo que la resistencia finlandesa colapsaría en 9 a 12 días. El ejército permanente total de Finlandia, al inicio de la guerra, era de 300,000 soldados. De ellos, 250,000 eran reservistas convocados en las semanas anteriores. Muchos llegaron sin ropa de invierno adecuada. Su fuerza aérea contaba con 114 aeronaves. Su fuerza blindada consistía en 32 vehículos obsoletos. No tenían cañones antitanque en cantidades significativas. El Ejército Rojo superaba en número a las fuerzas finlandesas en tanques en una proporción de casi 100 a 1. El regimiento de Dolchenkov cruzó la frontera el 1 de diciembre. El primer día fue casi tranquilo. Carreteras cubiertas de nieve, bosque de pinos a ambos lados. Ningún soldado finlandés visible en ninguna parte. Sus exploradores avanzaron. No encontraron nada. El regimiento avanzó 14 kilómetros sin contacto. Esa tarde escribió en su diario:
El enemigo se ha retirado. La población ha huido. Avanzamos por un país vacío. Estaba equivocado. El país no estaba vacío, estaba observando. La doctrina defensiva finlandesa no fue diseñada por un general sentado detrás de una mesa con mapas. Fue diseñada por el paisaje mismo. Finlandia, en diciembre de 1939, era un país de bosques tan densos que la visibilidad entre los árboles se medía en metros, no en kilómetros. Lagos y ríos congelados lo suficientemente sólidos como para caminar sobre ellos, pero también convertidos en obstáculos que canalizaban el movimiento, forzaban los caminos y creaban zonas de muerte naturales. Temperaturas que caían hasta los 40 grados bajo cero en el interior. Una oscuridad que duraba 18 horas al día al norte de Helsinki. Los soldados finlandeses habían crecido en ese paisaje. Muchos de ellos habían cazado en esos bosques desde la infancia. Sabían que un hombre moviéndose sobre la nieve produce un sonido específico. Sabían que el vapor del aliento a 30 grados bajo cero se eleva en una columna visible que puede verse a 200 metros de distancia. Sabían que una columna de camiones soviéticos, avanzando por una carretera forestal de noche, encendía los faros porque los conductores soviéticos no podían orientarse sin ellos. Sabían que un soldado soviético con capote estaba vestido para el invierno ruso, no para el invierno finlandés. Algo muy diferente. El ejército finlandés había desarrollado una filosofía táctica en los años previos a la guerra que transformaba estas ventajas naturales en doctrina. Se llamaba moti, la palabra finlandesa para un metro cúbico de leña. La táctica era sencilla: permitir que las columnas soviéticas avanzaran por los caminos, dejar que penetraran profundamente en territorio finlandés, luego cortar la columna en secciones aisladas, rodear cada sección, impedir el reabastecimiento, esperar. Una columna cortada en secciones no puede avanzar, no puede retroceder, no puede ser reabastecida por carretera porque los soldados finlandeses controlaban el bosque a ambos lados. Solo puede quedarse en su lugar y morir. El bosque hacía el resto. El regimiento de Dolchenkov se encontró con su primer moti el 6 de diciembre. Su batallón de vanguardia había avanzado por un camino forestal al noreste de Loimola, cuando las fuerzas finlandesas derribaron árboles simultáneamente en 3 puntos de la carretera, por delante y por detrás. El batallón tenía 800 metros de longitud. Las barreras de árboles sellaron ambos extremos en menos de 4 minutos. Cuando los soldados soviéticos intentaron abrirse paso por el bosque para despejar las barreras, los fusileros finlandeses, que habían permanecido inmóviles en la nieve durante 6 horas, abrieron fuego desde posiciones a 50 metros de la carretera. El comandante del batallón se comunicó por radio con Dolchenkov. El coronel ordenó una ruptura hacia el este, alejándose de la carretera, hacia el interior del bosque. La fuerza de ruptura de 200 soldados se adentró entre los árboles. Los soldados finlandeses se replegaron ante ellos, invisibles, disparando desde posiciones que nunca parecían estar ocupadas 2 veces. La fuerza de ruptura avanzó 400 metros hacia el interior del bosque. Luego se detuvo. No podía encontrar al enemigo. No podía regresar a la carretera. No podía avanzar. El informe de Dolchenkov al cuartel general de la división esa tarde describía la situación en lenguaje militar preciso. Enumeró posiciones. Estimó la fuerza enemiga. Registró las bajas. Lo que no incluyó en el informe oficial fue lo que escribió en su diario personal. Los hombres tienen miedo del bosque, no de los soldados finlandeses, del bosque en sí. No entienden por qué están muriendo. Escuchan disparos y los hombres caen, pero no ven nada. Disparan hacia los árboles y no sucede nada. El bosque absorbe todo lo que le enviamos y no devuelve nada. Estaba describiendo algo que los comandantes soviéticos en todo el frente estaban experimentando simultáneamente, aunque ninguno de ellos lo sabía aún. Los informes que fluían de regreso al cuartel general del Distrito Militar de Leningrado y desde allí a Moscú describían una realidad táctica para la cual la doctrina militar soviética no tenía marco de referencia. El Ejército Rojo en 1939 estaba construido para una guerra diferente. Había sido entrenado para combatir en campo abierto. Su doctrina se centraba en la masa,
en la armadura, en la superioridad aérea, en la preparación artillera seguida del asalto de infantería. Esas doctrinas funcionaban en las llanuras de Ucrania, funcionaban contra fuerzas que podían ser vistas, fijadas y destruidas. No funcionaban contra un enemigo que operaba en bosques densos, que nunca presentaba una línea fija, que atacaba disolviéndose en el terreno y disparando desde la invisibilidad. El soldado soviético en los bosques de Finlandia no solo fue superado en combate, fue superado en adaptación. Llegó vistiendo un capote diseñado para temperaturas rusas de 15 grados bajo cero. Las temperaturas finlandesas en diciembre de 1939 alcanzaron los 40 grados bajo cero en el interior. Sus botas eran de cuero. Sus raciones requerían ser cocinadas en fogatas al aire libre. Su tanque estaba diseñado para operaciones en la estepa abierta y quedaba impotente en el momento en que abandonaba la carretera en el bosque finlandés. Su artillería necesitaba líneas de visión despejadas. No había ninguna. Sus aeronaves necesitaban blancos identificables. Los finlandeses estaban bajo los árboles y los finlandeses vestían de blanco. Este detalle aparece en más informes soviéticos de evaluación posterior a la acción de la Guerra de Invierno que casi cualquier otro. Los soldados soviéticos escribieron sobre ello. Los oficiales soviéticos lo reportaron. Los comandantes soviéticos lo mencionaron en despachos que desde entonces han sido desclasificados y estudiados por historiadores militares. Los soldados finlandeses eran invisibles no por arte de magia, sino porque llevaban blusas blancas sobre sus uniformes y se tendían en la nieve. Los soldados del Ejército Rojo vestían de marrón o caqui. En el bosque, en diciembre, en Finlandia, la diferencia entre marrón y blanco era la diferencia entre visible e invisible. Dolchenkov solicitó camuflaje blanco para su regimiento el 9 de diciembre. La solicitud fue procesada a través del suministro del Distrito Militar de Leningrado. Fue denegada. La tela blanca no era un artículo de dotación estándar. El sistema de adquisiciones no tenía categoría para ello. Sus hombres continuaron muriendo de marrón. El 12 de diciembre, la 18ª División de Fusileros ordenó al regimiento de Dolchenkov ejecutar un movimiento de flanqueo alrededor de la principal línea defensiva finlandesa al sur de Loimola. La ruta atravesaba 8 kilómetros de bosque denso sin carreteras. El regimiento avanzaría en columna, de noche, guiado por rumbos de brújula. Dolchenkov protestó. Tenía 14 días de experiencia operativa en el bosque finlandés. Sabía lo que les ocurría a las columnas soviéticas que se movían por el bosque finlandés de noche. Su comandante de división lo anuló. El calendario de Leningrado exigía que la operación continuara. El regimiento partió a las 17:00 horas del 13 de diciembre. 1.200 hombres, carga de combate completa, 40 trineos de suministros tirados por caballos. El bosque los envolvió de inmediato. El primer disparo llegó a las 18:47. Un único proyectil desde la oscuridad, desde algún lugar a la izquierda, y un sargento a la cabeza de la columna cayó sin hacer ningún sonido. La columna se detuvo. Los oficiales ordenaron a los hombres responder el fuego hacia la izquierda. Dispararon durante 4 minutos hacia posiciones que no podían ver. Luego el bosque volvió a quedar en silencio. La columna avanzó. Otro disparo a las 19:12. Otro hombre caído. Otra detención. Otros 4 minutos de fuego ciego hacia la oscuridad. Los caballos temblaban. Los hombres en la retaguardia de la columna no podían ver la vanguardia. No tenían idea de lo que ocurría adelante. Permanecían en la oscuridad y esperaban. Ese era el fuego de hostigamiento finlandés. No estaba diseñado para destruir la columna. Estaba diseñado para detenerla, para agotarla, para mantenerla quieta en el frío. Una columna de hombres detenida a 30 grados bajo cero pierde efectividad de combate en 2 horas. Los hombres en la vanguardia tienen miedo de avanzar. Los hombres en la retaguardia no pueden ver lo suficiente para reaccionar. Los oficiales no pueden comunicarse a lo largo de la columna. Los caballos no se mueven. Los trineos se atraviesan en el terreno irregular. Todo se congela. A las 21:30, la columna había avanzado 2,3 kilómetros en 4 horas y media. Dolchenkov detuvo el regimiento y ordenó establecer posiciones defensivas en el bosque.
Los hombres comenzaron a cavar en el suelo congelado con palas de trinchera. El suelo estaba congelado hasta una profundidad de 40 centímetros. No podían cavar. Encendieron fogatas en cambio. Las fogatas eran visibles desde 2 kilómetros en todas las direcciones en el oscuro bosque. Los observadores finlandeses anotaron las posiciones. Los operadores de radio comunicaron las coordenadas. Los equipos de morteros finlandeses se instalaron a 3 kilómetros de distancia y comenzaron a disparar a las 22:15. A medianoche, el regimiento de Doltchenkov había sufrido 290 bajas. No había localizado una sola posición finlandesa. No había disparado ni un solo proyectil del que supiera que había dado en el blanco. Sus trineos de suministros estaban dispersos a lo largo de 600 metros de sendero forestal accidentado. 4 caballos estaban muertos. 17 hombres tenían congelaciones lo suficientemente graves como para requerir evacuación. Ordenó la retirada a la 1 de la mañana del 14 de diciembre. La retirada fue peor que el avance. Los hombres que habían estado tendidos a 30 grados bajo cero durante 3 horas no podían moverse rápidamente. Los soldados finlandeses siguieron la retirada, disparando desde ambos flancos, apuntando a los oficiales cuyos sombreros captaban la luz de los fogonazos soviéticos. Cuando el regimiento llegó al punto de partida de la operación de la noche anterior, 340 hombres habían regresado. Fue entonces cuando Doltchenkov se sentó en la tienda helada e intentó redactar su informe. No estaba solo en su confusión. A lo largo de todo el frente finlandés en diciembre de 1939, los comandantes soviéticos enviaban despachos a Moscú que los historiadores describirían posteriormente como un registro documental de conmoción psicológica institucional. El general Kirill Meretskov, al mando del distrito militar de Leningrado, recibió durante todo el mes de diciembre informes de sus comandantes subordinados que empleaban un lenguaje sin precedentes en las comunicaciones militares soviéticas. Un comandante de división escribió que sus hombres creían que los soldados finlandeses podían volverse invisibles a voluntad. Otro informó que los soldados finlandeses parecían ser capaces de operar durante días sin comida ni sueño. Un comandante de regimiento informó que los soldados finlandeses disparaban con precisión en completa oscuridad contra blancos que era imposible que pudieran ver. Ninguna de estas cosas era sobrenatural. De todas eran explicables. Los soldados finlandeses podían operar en la oscuridad porque habían entrenado en la oscuridad. Los soldados finlandeses podían soportar el frío que los soldados soviéticos no podían porque vestían la ropa adecuada. Y sus cuerpos se habían adaptado a los inviernos finlandeses a través de años de vivir en ellos. Los soldados finlandeses podían disparar con precisión en la oscuridad porque disparaban contra soldados soviéticos que habían encendido fogatas, que estaban de pie al descubierto, que hacían ruido, cuya posición era obvia. Los soviéticos no combatían fantasmas, combatían a hombres que comprendían el entorno en el que luchaban. La diferencia entre esas dos cosas era letal. Los informes que llegaron a Moscú describían fracasos tácticos en lenguaje militar, pero entre la terminología precisa afloraba el lenguaje de hombres que no podían explicar lo que les estaba ocurriendo. Un informe de regimiento describía a soldados finlandeses que se fundían de nuevo en la nieve tras una emboscada. Otro describía un ataque que llegó de todas las direcciones simultáneamente desde fuerzas que no podían haber estado posicionadas en esos lugares. Un informe posterior a la acción de una división utilizó la frase «el bosque mismo era hostil» para describir las condiciones en el istmo de Karelia. Eran oficiales militares profesionales, no eran propensos al misticismo. Escribían dentro de un sistema que castigaba los informes que admitían confusión o fracaso. El hecho de que este tipo de lenguaje apareciera en las comunicaciones militares oficiales soviéticas es una medida de cuán completamente las tácticas finlandesas habían destrozado el marco cognitivo que los oficiales soviéticos llevaron a Finlandia. El regimiento de Doltchenkov fue reasignado el 18 de diciembre. Su efectivo de regimiento se situaba en 680 combatientes, frente a los 1.200 con los que había comenzado el mes. Recibió la orden de mantener una línea defensiva al este de Loimola mientras el mando superior reconsideraba los planes operativos. La reconsideración de los planes ocurría simultáneamente en todos los niveles de la estructura de mando soviética. A mediados de diciembre de 1939,
Quedaba claro para Merezhkov y para el mariscal Semyon Timoshenko, quien lo reemplazaría en el mando en enero, que el concepto operativo soviético inicial había fracasado por completo. Los supuestos sobre los que se había planificado la invasión, rápido colapso finlandés, fácil movimiento por el terreno finlandés, acción blindada decisiva, todos habían resultado catastróficamente erróneos. Los bosques de Finlandia no eran las llanuras de Ucrania, el ejército finlandés no era el ejército polaco, y las tácticas MOTI empleadas por los comandantes finlandeses no eran algo para lo que la doctrina militar soviética tuviera una respuesta preparada. A nivel estratégico, la Unión Soviética había desplegado una fuerza abrumadora contra una nación pequeña, y no había podido hacer que esa fuerza fuera decisiva. La pregunta que se debatía en Moscú en diciembre de 1939 no era si Finlandia era un rival duro. La pregunta era por qué el Ejército Rojo, la mayor fuerza militar de la Tierra, no podía convertir esa dureza en victoria. Parte de la respuesta estaba en el mando. La cultura militar soviética en 1939 operaba bajo un terror específico de la era estalinista. La Gran Purga de 1937 y 1938 había ejecutado o encarcelado a aproximadamente 35,000 oficiales del Ejército Rojo, incluidos 3 de 5 mariscales, 13 de 15 comandantes de ejército y 50 de 57 comandantes de cuerpo. Los oficiales que permanecían eran aquellos que no habían sido denunciados. Muchos habían sobrevivido no destacando, no cuestionando órdenes, informando lo que sus superiores querían escuchar, en lugar de lo que realmente ocurría. Esta cultura produjo un modo de fracaso específico en Finlandia. Los oficiales que comprendían que las tácticas actuales no funcionaban eran reacios a decirlo claramente, porque decirlo claramente invitaba a acusaciones de derrotismo, que en la Unión Soviética de Stalin era un camino al pelotón de fusilamiento. Así que redactaban informes con lenguaje cuidadoso, que atribuían los fracasos a artimañas enemigas en lugar de a la inadecuación doctrinal, que solicitaban más hombres y más equipos, en lugar de cuestionar si el enfoque fundamental era erróneo. Dolchenkov era consciente de esta dinámica. Su diario, que sobrevivió a la guerra y fue examinado por historiadores finlandeses tras su captura, muestra a un hombre navegando entre lo que veía y lo que podía informar. Sus informes oficiales describían la fuerza enemiga como mayor de lo anticipado. Su diario describía a un enemigo que simplemente estaba mejor adaptado al terreno. No escribió esto en sus informes. El impacto psicológico sobre los soldados soviéticos fue grave y documentado. Los informes de los comisarios asignados a las unidades de fusileros durante diciembre de 1939 describían un deterioro de la moral, a una velocidad que sorprendió incluso a los oficiales políticos soviéticos, que estaban entrenados para anticipar problemas de moral y gestionarlos. El núcleo del problema era la invisibilidad. Los soldados soviéticos sabían cómo combatir a un enemigo que podían ver. Habían sido entrenados para cargar, disparar, avanzar contra un oponente visible. Las tácticas finlandesas les negaban por completo un oponente visible. Los soldados soviéticos morían a causa de disparos que provenían de direcciones que no podían identificar, realizados por hombres que nunca vieron, desde posiciones que no podían localizar. Un informe de comisario político del 14 de diciembre, recuperado de una posición soviética arrollada por fuerzas finlandesas cerca de Suomussalmi, describía la situación en términos que iban más allá del lenguaje político estándar. El comisario escribió que los soldados cuestionaban el propósito de avanzar, cuando avanzar significaba caminar hacia fuego invisible. Escribió que los hombres dormían por turnos en grupos para darse calor, envueltos unos alrededor de otros en el suelo, demasiado fríos para montar centinelas apropiados. Escribió que varios soldados habían disparado sus armas sin órdenes durante la noche, disparando hacia el oscuro bosque ante sonidos que no podían identificar. No describió a estos hombres como cobardes, los describió como confundidos. Hay una diferencia. En Suomussalmi, la magnitud de la confusión soviética alcanzó su extremo más documentado. Las divisiones soviéticas 44 y 163 habían avanzado hacia Suomussalmi a principios de diciembre con la misión de cortar Finlandia por su punto más estrecho.
La ruta atravesaba aproximadamente 80 kilómetros de territorio silvestre, un único camino a través de bosque ininterrumpido y lagos helados, sin nada a ninguno de los lados, excepto árboles, nieve y temperaturas extremas. El coronel finlandés Hjalmar Siilasvuo disponía de 11.000 hombres para detenerlos. Los soviéticos tenían 45.000. Siilasvuo dividió su fuerza y aplicó el principio Moti a escala. Cortó la columna soviética en múltiples puntos simultáneamente, creó bolsillos aislados y luego destruyó sistemáticamente cada bolsillo en secuencia. La 44ª División intentó socorrer a la 163ª. Las fuerzas finlandesas cortaron a la 44ª División en sus propios cercos separados. A principios de enero de 1940, aproximadamente 27.500 soldados soviéticos estaban cercados en bolsillos en el territorio silvestre de Suomussalmi. Estaban a 80 kilómetros de la base de suministro soviética más cercana. La temperatura era de 40 grados bajo cero. Tenían comida para 4 días. Los soldados soviéticos en los cercos enviaban mensajes de radio al cuartel general, que fueron monitoreados y estudiados posteriormente. Los mensajes describían condiciones sin precedente en la experiencia militar soviética. Los soldados cortaban carne de caballos muertos para alimentarse. Los hombres con congelaciones estaban siendo abandonados mientras las unidades móviles intentaban rupturas que fracasaban. Los oficiales habían perdido el control de partes de sus mandos porque las unidades se habían fragmentado en el bosque. Los hombres se rendían a soldados finlandeses que no tenían instalaciones para tomar prisioneros. Los finlandeses no podían procesar 27.500 prisioneros. No tenían campamentos, ni transporte, ni comida para ellos. Los soldados finlandeses ocasionalmente encontraban soldados soviéticos que simplemente habían dejado de moverse, que se habían sentado en la nieve y congelado. No muertos en combate, no heridos, simplemente detenidos. Los informes de la línea del frente finlandesa describían a soldados soviéticos que parecían haberse rendido no por la derrota en batalla, sino por la incapacidad de comprender lo que les estaba ocurriendo. El relato de un oficial finlandés describía la captura de un pelotón soviético de 24 hombres que habían permanecido sentados en el bosque durante 3 días sin moverse. Su teniente estaba congelado. Los hombres estaban reunidos alrededor de su cuerpo. Tenían comida, tenían munición. Simplemente se habían detenido. Dolchenkov no estaba en Suomussalmi. Estaba a 200 kilómetros al sur, manteniendo su regimiento reducido en la línea de Loimola. Pero las noticias de Suomussalmi llegaron a las unidades soviéticas en todo el frente mediante una combinación de comunicaciones oficiales y las redes informales que existen en cualquier ejército. A mediados de enero, los soldados soviéticos de su regimiento sabían que algo catastrófico había ocurrido en el norte. El efecto sobre la moral era mensurable. Los informes de los comisarios del regimiento de Dolchenkov en enero describían un aumento de las heridas autoinfligidas. No cifras dramáticas, 3 casos confirmados en enero. Pero 3 casos confirmados significaban que el número real era mayor, porque las heridas autoinfligidas requerían tanto una herida como un testigo que la denunciara. En un ejército donde la pena por cobardía era la muerte, el número dispuesto a herirse a sí mismo y luego denunciarlo representaba solo a los más desesperados. Dolchenkov escribió en su diario el 8 de enero. Los hombres comprenden ahora que Finlandia no es lo que nos dijeron que era. No lo dicen abiertamente, pero lo saben. Y saberlo cambia lo que harán cuando se les ordene avanzar. Lo que describía era la relación de un ejército con su propio valor. El valor en las operaciones militares no es la ausencia de miedo, es la capacidad de actuar a pesar del miedo, sostenida por la creencia de que la acción tiene un propósito y una posibilidad de éxito. Las tácticas finlandesas habían socavado sistemáticamente ambas cosas. Los soldados soviéticos que avanzaban por el bosque finlandés no tenían un propósito claro, porque no podían identificar a un enemigo al que derrotar. No tenían ninguna posibilidad visible de éxito, porque el bosque no ofrecía enemigos visibles a los que matar. Avanzaban hacia la oscuridad y morían por algo que no podían ver. Este era el genio psicológico del sistema Moti, y no fue diseñado como arma psicológica. Fue diseñado como una respuesta táctica a probabilidades imposibles.
Finlandia no podía derrotar a la Unión Soviética en un enfrentamiento convencional. Finlandia no tenía más opción que combatir de una manera que anulara la masa soviética. La destrucción psicológica de las unidades soviéticas fue una consecuencia de tácticas diseñadas para la supervivencia, no un arma de terror deliberada. Pero el efecto era el mismo. La respuesta de Moscú a los fracasos de diciembre y enero no fue cuestionar la premisa estratégica de la guerra, fue reemplazar comandantes y aplicar más fuerza. El general Merezhkov fue relevado el 7 de enero y reemplazado por el mariscal Timoshenko. Timoshenko era un tipo diferente de comandante. Comprendía que los fracasos en Finlandia eran doctrinales e institucionales, no simplemente una cuestión de fuerza insuficiente. Las primeras acciones de Timoshenko fueron administrativas. Ordenó una pausa en las operaciones ofensivas en la mayor parte del frente mientras reorganizaba. Estableció líneas de suministro adecuadas. Ordenó blusas de camuflaje blanco para todas las unidades de infantería. La solicitud que Dolchenkov había presentado y le había sido denegada en diciembre. Reorganizó la estructura de mando para reducir las capas de interferencia política que ralentizaban la toma de decisiones. Exigió informes honestos posteriores a la acción. Este último requisito era el más radical. Timoshenko quería saber lo que había ocurrido realmente, no lo que los comandantes deseaban que hubiera ocurrido, no lo que Moscú quería escuchar, lo que había ocurrido. Los informes honestos que llegaron a Timoshenko en enero de 1940 pintaban un cuadro que la Unión Soviética no reconocería oficialmente durante décadas. Describían colapsos de unidades, retiradas no autorizadas, soldados encontrados congelados en posiciones que habían abandonado sin órdenes. Describían unidades de artillería que habían disparado sus proyectiles sin efecto, porque el bosque absorbía los fragmentos. Describían tripulaciones de tanques que se habían congelado dentro de sus vehículos porque no podían salir bajo el fuego y no podían sobrevivir sin calefacción. El informe de Dolchenkov al mando reorganizado de Timoshenko, presentado el 19 de enero de 1940, es uno de los relatos más detallados de la efectividad táctica finlandesa que sobreviven de la guerra de invierno. Abarcaba 11 páginas. Describía las operaciones de su regimiento desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero con lenguaje preciso, cifras de bajas exactas y valoraciones honestas de la efectividad enemiga. Una sección del informe trataba específicamente el impacto psicológico de las tácticas finlandesas sobre sus soldados. Dolchenkov escribió: "El enemigo conduce las operaciones con extrema economía, no asalta, no carga, dispara desde posiciones de ocultamiento completo, y luego se retira antes de que podamos localizarlo. El resultado es que nuestros soldados han disparado miles de proyectiles de munición contra un enemigo al que no han visto claramente ni una sola vez. Esto tiene un efecto específico sobre la relación del soldado con su fusil. Ya no confía en que su fusil pueda protegerlo, porque nunca ha visto que lo proteja. Dispara hacia la oscuridad y recibe fuego desde la oscuridad. El efecto psicológico de esto es más dañino que las bajas físicas". Este pasaje era lo suficientemente inusual en el contexto de las comunicaciones militares soviéticas de la época, que los historiadores que lo estudiaron posteriormente lo señalaron como evidencia de un oficial que había reflexionado detenidamente sobre lo que había visto, en lugar de simplemente categorizarlo. Dolchenkov describía algo que los psicólogos militares de décadas posteriores llegarían a entender como el trauma específico de combatir a un enemigo invisible. Era diferente al miedo a la artillería, que era aleatorio. Era diferente al miedo al ataque aéreo, que venía desde arriba. Era el miedo a ser cazado por algo que podía verte, pero que tú no podías ver. Los soldados finlandeses no eran sobrenaturales. Dolchenkov lo comprendía intelectualmente, pero en su diario, a diferencia de su informe oficial, describía la experiencia desde el interior de las líneas soviéticas con un lenguaje que revelaba cuán difícil era mantener esa comprensión intelectual bajo condiciones operativas. Sé que son hombres, sé que tienen frío y hambre y miedo como nosotros, pero mis hombres no saben esto. Mis hombres no los han visto. En ausencia de verlos, la mente rellena lo que hay con lo que teme. La reorganización de Timoshenko tomó 6 semanas. Para el 1 de febrero de 1940,
había reunido aproximadamente 750.000 soldados soviéticos a lo largo del Istmo de Karelia para una ofensiva renovada contra la línea Mannerheim, el principal sistema de fortificación defensiva finlandesa. La fuerza incluía 6.000 piezas de artillería. El nuevo enfoque no estaba construido sobre las tácticas finlandesas, estaba construido sobre lo único que la Unión Soviética tenía y que Finlandia categóricamente no podía igualar: poder de fuego industrial a escala. La preparación artillera de Timoshenko comenzó el 1 de febrero y continuó durante 11 días. 6.000 cañones dispararon contra posiciones de fortificaciones finlandesas conocidas. El bombardeo no era sutil, no estaba diseñado para hacerlo. Estaba diseñado para destruir cada estructura defensiva finlandesa que había sido identificada y para destruir la capacidad psicológica de los soldados finlandeses que las defendían. Esto, el ejército soviético sabía cómo hacerlo. En terreno abierto, contra fortificaciones fijas, con munición ilimitada y miles de cañones, el ejército rojo era devastador. Los soldados finlandeses en los búnkeres de la línea Mannerheim soportaron 11 días de bombardeo que los supervivientes han descrito como algo diferente a todo lo humanamente soportable. Las posiciones de hormigón reforzado colapsaron. Los refugios subterráneos se llenaron de la onda expansiva. Los hombres quedaron sordos. Los hombres perdieron la capacidad de hablar. El regimiento de Dolchenkov no formaba parte de la ofensiva del Istmo de Karelia. Permaneció en la línea de Loimola, en el mismo bosque helado donde había pasado el invierno. La guerra de su regimiento continuó según el patrón establecido en diciembre: fuego de hostigamiento desde posiciones invisibles. Ocasionales incursiones finlandesas que se materializaban desde el bosque y volvían a desaparecer en él. Frío, oscuridad. El agotamiento psicológico específico de combatir a un enemigo que no puedes ver. El 17 de febrero de 1940, la misma mañana en que Simo Häyhä yacía en su ventisquero cerca de Kola y abatió a 12 soldados soviéticos en 4 minutos, Dolchenkov escribió en su diario: la fecha es notable solo en retrospectiva. No sabía nada de Häyhä. Escribió sobre un incidente específico de la noche anterior, cuando un francotirador finlandés había matado a 2 de sus oficiales en rápida sucesión desde una posición que nunca fue identificada. Después, no encontramos huellas. El suelo estaba duro y el francotirador había estado tendido sobre la superficie de la nieve, no sumergido en ella. No dejó ninguna marca que pudiéramos encontrar. Estaba allí y luego ya no estaba. Mis hombres no hablan de este incidente. Saben que no deben hablar de él. Pero veo cómo se mueven cuando cruzan terreno abierto. Se mueven de manera diferente a como lo hacían en noviembre. Han aprendido algo de este país que no puede desaprenderse. Lo que sus hombres habían aprendido era el conocimiento específico de que eran presas. No soldados en un enfrentamiento entre ejércitos. Presas en un bosque, cazadas por hombres que conocían el bosque y a quienes el bosque ocultaba. Este conocimiento, una vez adquirido, no se descarta cuando la situación táctica cambia. Permanece. La línea Mannerheim se rompió el 12 de febrero de 1940, 11 días después del inicio del bombardeo soviético. Las fuerzas finlandesas en el istmo se retiraron por etapas, combatiendo por cada kilómetro, pero incapaces de mantener posiciones fijas bajo 6.000 cañones. El gobierno finlandés, que había sido consciente durante toda la guerra de que Finlandia podía retrasar, pero no derrotar en última instancia a una Unión Soviética plenamente comprometida, inició negociaciones de armisticio a principios de marzo. El Tratado de Paz de Moscú fue firmado el 12 de marzo de 1940. Finlandia cedió aproximadamente el 11% de su territorio, incluida la ciudad de Viipuri y el Istmo de Karelia. La Unión Soviética obtuvo las concesiones territoriales que había exigido originalmente en octubre de 1939. Finlandia conservó su independencia. La guerra había durado 105 días. Las bajas soviéticas en la Guerra de Invierno no fueron reconocidas oficialmente por la Unión Soviética durante la guerra ni durante décadas después. El acceso postsoviético a los archivos militares ha permitido a los historiadores desarrollar estimaciones con una confianza razonable. El consenso académico es de aproximadamente 126.000 soldados soviéticos muertos en combate, aproximadamente 320.000 heridos,
aproximadamente 5.600 tanques destruidos o abandonados, aproximadamente 900 aeronaves perdidas. Finlandia perdió aproximadamente 25.000 soldados muertos en combate, 43.000 heridos. En una nación de 3,7 millones de personas, esto fue catastrófico en términos humanos. Todas las familias de Finlandia fueron afectadas por la guerra de invierno, pero Finlandia sobrevivió. Dolzhenkov sobrevivió a la guerra de invierno y regresó a la Unión Soviética en marzo de 1940. No fue castigado, lo cual no estaba garantizado, y recibió una reasignación rutinaria a un mando en el distrito militar de Kiev. Su expediente consignaba experiencia de combate en Finlandia sin más detalles. Su diario no estaba con él cuando su regimiento fue arrollado por fuerzas finlandesas durante un enfrentamiento cerca de Loimola en febrero de 1940. Lo había dejado en un puesto de mando. Los soldados finlandeses lo recuperaron. Fue archivado por la inteligencia militar finlandesa y permaneció en los archivos finlandeses hasta la década de 1990, cuando fue estudiado por historiadores que examinaban la experiencia soviética de la guerra de invierno. Él no sabía que su diario había sobrevivido. Había asumido que había sido destruido o perdido en el caos de la retirada. El diario cubre 78 días de la guerra de invierno desde el 1 de diciembre de 1939 hasta el 17 de febrero de 1940. Contiene 23.000 palabras escritas de puño y letra de Dolzhenkov. Los historiadores militares que lo han estudiado lo describen como uno de los relatos más completos de la guerra de invierno, desde el nivel operativo soviético que existe. No porque Dolzhenkov fuera un oficial excepcional, sino porque escribió con honestidad en un periodo en que la honestidad en las comunicaciones militares soviéticas era peligrosa. Lo que escribió en ese diario no es un registro de análisis militar. Es el registro de un hombre que intenta comprender algo para lo que su educación, su entrenamiento y su experiencia militar no lo habían preparado. Era producto de un sistema militar construido para un tipo diferente de guerra. Llegó a Finlandia esperando librar esa guerra. Finlandia se negó a ser el país donde esa guerra se librara. La frase que escribió el 14 de diciembre, esas 4 palabras en la parte superior de la página del informe que tachó y volvió a escribir, no apareció en ninguno de sus informes oficiales. Apareció solo en su diario. No son humanos. No lo dijo como una declaración de desprecio racial. No estaba deshumanizando a los soldados finlandeses. Estaba describiendo, con el único lenguaje disponible para él en ese momento, la experiencia de combatir a hombres que parecían existir en una relación diferente con el entorno que los hombres que él comandaba. Hombres que tenían frío y no se congelaban. Hombres que eran invisibles y letales. Hombres que no dejaban huellas y no hacían ningún sonido y nunca estaban donde se esperaba que estuvieran. Sabía que eran humanos. También lo escribió varias semanas después. Cuando había tomado más distancia de lo peor de diciembre, escribió: sangran. Hemos encontrado a sus muertos. Tienen frío como nosotros. Tienen miedo como nosotros. Pero también son algo que nosotros no somos, que es estar en casa. En casa. Esa era la diferencia. El soldado finlandés en diciembre de 1939 estaba en casa en un paisaje que destruía al soldado soviético, no por valentía, ni por ideología, ni por habilidad sobrenatural, por adaptación, preparación y el tipo específico de conocimiento que se adquiere al crecer en un lugar y aprender cada uno de sus estados de ánimo. Las lecciones de la guerra de invierno fueron estudiadas cuidadosamente por observadores militares de Alemania, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Los oficiales alemanes en particular extrajeron conclusiones específicas del rendimiento soviético en Finlandia. Observaron la parálisis de mando creada por la purga de oficiales experimentados. Observaron la rigidez doctrinal que impedía la adaptación. Observaron los fracasos de suministro y los fracasos de equipamiento y los fracasos de moral. Lo que no observaron plenamente o eligieron no observar plenamente fue la otra conclusión: que una fuerza menor, correctamente adaptada a su entorno, empleando tácticas adecuadas a ese entorno, podía imponer costes devastadores a una fuerza vastamente mayor. Esta lección también existía en la guerra de invierno. Alemania no la aplicó 18 meses después cuando entró en los bosques de Rusia.
Los soldados finlandeses que combatieron en la Guerra de Invierno son hombres viejos ahora o ya no están. Los reclutas más jóvenes de noviembre de 1939 nacieron alrededor de 1920. Tienen 100 años o más. La mayoría ha muerto. Su país sobrevivió. Simo Häyhä murió el 1 de abril de 2002. Tenía 96 años. Había sobrevivido a la Unión Soviética. El destino de Dolchenkov después de 1940 no está documentado en registros actualmente accesibles para los investigadores. Estaba vivo en marzo de 1940 cuando terminó la guerra. Lo que le ocurrió en la invasión alemana de junio de 1941, en los catastróficos primeros meses del Frente Oriental, es desconocido. Su nombre no aparece en los registros de bajas soviéticas que han sido digitalizados. No aparece en los registros de oficiales de posguerra. Puede que muriera en 1941. Puede que sobreviviera y fuera absorbido por el anonimato en el que desaparecieron millones de ciudadanos soviéticos. Su diario lo sobrevivió. Está en Helsinki. Son 78 días de un hombre en un bosque helado, pues intentando escribir lo que vio, tachando las palabras que decían la verdad y volviéndolas a escribir. No son humanos. Estaba equivocado. Eran exactamente humanos. Eran seres humanos que comprendían dónde estaban, y eso fue suficiente. Si esta historia te llegó al alma, dale me gusta y suscríbete. Encontramos estas historias olvidadas todos los días. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y mira este siguiente video. No vas a creer lo que hicieron estos hombres.